Pronto va a ser campos de hielo, no lo olviden. La Antártica, no lo olviden. Ahora el estrecho Magallanes, el día de mañana no sé qué podrá ser. Toda la vida nos van a estar jodiendo. Tienen que empezar a prepararse, tienen que empezar a visualizarse. Y estamos en tiempos revueltos, donde la jurisdicción internacional ya no vale. Si llegara a perder o en caso de que llegara a retirar su candidatura, se cae el mito. Porque esto no es una amenaza, es una realidad. Están amenazando la integridad territorial, se han apoderado de territorios, ¿no? El gobierno de repente empieza a recular, a pedalear para atrás. ¡Sensibilidades! Y las cosas van a mejorar. Hola amigos, bienvenidos a esta edición de día, ya ni me acuerdo ni el día, de día martes del portal del Villegas con Nicole Rodríguez, como por ejemplo el método EVE para sacar la guata, la estría y todas esas cosas feas, un método traído de Corea del Sur que funciona, está hecho para eso y se imparte en 3 locales en Concón, en Vitacura y en Los Ángeles. Entre al sitio del método EVE y vea los detalles. GEI, corredor muy eficiente, muy rápido, para vender o arrendar lo que usted quiere arrendar o vender, y Remodeling, una empresa de remodelación que incluye pintores profesionales, especialistas para cambiar o arreglar suelos, o sea, los parquet, especialistas, mueblistas especializados en muebles de cocina, arquitectos, de todo para toda clase de remodelaciones, estimados amigos. Bueno, ¿Por dónde comenzamos? comenzamos por una cosa que yo les advertí a nuestros visitantes hace unas 2, 3 o 4 programas atrás, en el sentido, hablando de Argentina, que ya estaban tocando el tema de Magallanes, un poquito. Bueno, y volvió a ocurrir, apareció un fulano, un almirante, un general de alguna cosa, del ejército o de la aviación, creo que fue, da lo mismo, una de las Fuerzas Armadas Argentinas, hablando... Jefe del Estado Mayor General de la vean, Fuerza Aérea Argentina. asumiendo que el estrecho Magallanes, ellos tienen participación, que hay como un cogobierno entre Chile y Argentina, etcétera, etcétera. Ustedes pueden ver los detalles en la prensa, lo cual es absurdo por los tratados del siglo XIX, del año 1880 y tanto, y el tratado del siglo XX, 1984. Eso es de soberanía chilena y punto, no tiene nada que ver Argentina, pero una vez más, y esto va a ocurrir toda la vida, dada la naturaleza de la geografía, dada la naturaleza del Estado argentino, dada la naturaleza de la sociedad argentina, toda la vida van a estar punceteando con estas cuestiones. Pronto va a ser campos de hielo, no lo olviden. La Antártica, no lo olviden. Ahora el estrecho Magallanes, el día de mañana no sé qué podrá ser, toda la vida nos van a estar jodiendo, y lo digo de frentón, yo tengo estimación por Argentina, una de mis hijas vivió allá años, los argentinos son muy agradables, salvo cuando se ponen la camiseta albiceleste. Y ahí empiezan con esto es nuestro, esto es nuestro. Y ahora esto es nuestro, o más o menos a medias nuestro. El día de mañana van a decir que es entero de ellos, el estrecho Magallanes. Y vamos a ver qué responde la Cancillería, porque somos tan débiles en general para responder. Somos tan mensos. No sé, iba a usar otra expresión, pero me la voy a guardar. Oye, esta declaración la dio en un podcast. Es que, así como vamos a hablar del ministro de Defensa hablando acerca del convenio de la OIT, el convenio 169, que lo dio como una opinión personal, cuando uno es ministro, cuando uno tiene estos cargos, las opiniones personales pasan a ser situaciones de Estado, pasan a ser incluso presiones de Estado, pasan a ser una serie, pueden pasar a ser una serie de política o agendas abiertas. Muy distinto dar una opinión a título personal cuando no se tiene poder a cuando se tiene poder. Eso como primera cosa. El tema de Magallanes Argentina lo viene planteando lentamente hace muchos años, y si uno ve en redes sociales o en podcast, hablan de eso, hablan del extremo sur, y en esta oportunidad este jefe del Estado Mayor General de la Fuerza Aérea Argentina estaba hablando de la presencia argentina en el extremo sur del continente, hablando del carácter estratégico, y dice Magallanes al sur, el Drake, todo eso es soberanía, dijo una cosa así. Yo concuerdo contigo en que nuestras respuestas son débiles.
el viceministro Alvarado, porque es vocero y ministro del Interior, dijo algo así como tal como se ha señalado, o lo mismo como ha señalado el canciller, la soberanía de Chile en el estrecho de Magallanes es indiscutible y se funda en los tratados del 81 y el 84 y da otras razones como bien jurídicas y salieron todos los parlamentarios a decir que era grave. Ahí me parece que fueron más categóricos. El punto es que yo no sé, y lo dudo, que Chile tenga una estrategia o tenga una visión de Estado. Oye, todo esto a propósito de los intereses de Estado, ¿no es cierto? Que lo hemos hablado, que tanto se repite. Los intereses de Estado en la disputa que hay entre Estados Unidos y China en el continente, que los intereses de Estado, los intereses de Estado. Y poco se habla que una de las cosas esenciales de los intereses de Estado tiene que ver con nuestra soberanía territorial y nuestros límites. Y en esa línea, Chile tiene que actuar de manera inteligente, porque en general con Argentina es un poco lo que pasa con la derecha chilena y la izquierda, que trata como de amistarse con la izquierda. No digo que tenga que haber polarización en la sociedad, digo que tienen que ser hábiles. Y con Argentina creo que Chile ha sido poco hábil en pos de las buenas relaciones, de las palabras de buena crianza. Y por ejemplo, las Malvinas, que Argentina la reclama para sí, que dice que las Malvinas son argentinas, y Chile con el gobierno de Gabriel Boric tomó una posición súper definida con respecto a las Malvinas, eran argentinas. Bueno, yo no sé si nos conviene apoyar así a Argentina con respecto a las Malvinas, porque a lo mejor nos conviene que Inglaterra esté de nuestro lado. Bueno, todas esas cosas me parece que Chile las ha perdido desde el punto de vista de los intereses chilenos. Lo mismo en nuestra relación con Estados Unidos. Vamos a permitir que Argentina siga comprando el armamento a Estados Unidos. Yo digo, no es que no lo podamos hacer, en el sentido de que nosotros no le podemos prohibir a Argentina que lo compre. Lo que quiero decir es que Chile tiene que ser más hábil con Estados Unidos y tenerlo de su lado, porque el que va a venir a apoyar no es China, es Estados Unidos. Entonces, todas estas cosas que se están tejiendo en este mundo que está desordenado, yo creo que Chile necesita sentarse a ordenar cuáles son sus intereses y la prioridad uno es defender su integridad territorial, algo que las Fuerzas Armadas lo tienen claro, los navales lo tienen claro, pero no sé si lo tienen claro de la manera en que hay que hacerlo en Cancillería y en el gobierno, porque a juzgar por las declaraciones me parece que no tienen una visión muy clara de cómo se responde ante estas cosas. Yo no sé cómo habría que responder, o sea, habría que ponerse en el tono de los argentinos, que son agresivos, o sea, son atarantados, son un poquitito a veces bravucones. Lo vimos hasta en el fútbol, lo hemos visto, lo vimos en la final del Mundial. Y eso les brota intermitentemente. Y hemos pasado malos ratos con ellos. La única vez que nos pusimos firmes retrocedieron. Fue en el gobierno militar, les guste o no a la izquierda. Y todos los gobiernos, yo soy viejo, conozco lo que pasó con la laguna del desierto. Tú no habías ni nacido. Ahí mataron de una manera cobarde, en una emboscada cobarde al teniente Merino. Bajaron la bandera chilena, se la metieron por el culo y se quedaron con la laguna del desierto. Y Chile no hizo absolutamente nada porque éramos militarmente muy débiles. Ahora no somos militarmente muy débiles, pero Argentina está comprando aviones de combate del mismo tipo que tenemos nosotros, los F-16, Perú también. Bueno, ¿qué vamos a hacer? Vamos a dejarnos una vez más bajar los pantalones cuando llegue el día, cuando ya no haya un jefe del Estado Mayor, sino que el presidente de Argentina y el Congreso argentino y la prensa argentina empiecen a hablar con nuestro, que el estrecho Magallanes es de ellos y que empiecen a amenazarnos. Y yo viví todos esos detalles, Nicole, cuando tú no habías nacido, el 78, ¿no? Yo viví esos detalles, estuve ahí. Tenía Digo esto nomás, yo estuve ahí, en esa zona, y sé lo que pasó ahí. Y cómo nos bravuconeaban, cómo nos provocaban. No sé si ustedes saben, pero les voy a contar algo que era secreto de Estado en esos años. Durante varias ocasiones, en 2 o 3 ocasiones, aviones argentinos pasaron por sobre ¿cómo se llama? Sobre el espacio aéreo de Santiago, provocando. Lo hicieron varias veces. Al final, se anduvieron pegando la cachada que la cosa no iba a ser muy fácil. No saben la chichita con que se habrían curado, te lo digo, se habrían curado con una chichita muy pesada y se dieron cuenta.
Ahora, yo no estoy aquí, digamos, entrando en una postura belicosa, ni mucho menos. Digo nomás que efectivamente, como tú dices, nuestros políticos han sido históricamente muy débiles por este amor a la paz, a la diplomacia, al papeleo, a todas esas cosas inocua que es la diplomacia en general, cuando en realidad lo único que funciona es la fuerza. Cuando uno tiene la fuerza, todos andan con mucho cuidado. Cuando uno es débil, te pisotean. Ahora no somos tan débiles desde el punto de vista físico, pero parece que somos débiles desde el punto de vista moral y espiritual. Y entonces una vez más estamos con estas frases melosas de que en realidad no debieran hablar así. No, pues bueno, no corresponde. Pero va a seguir ocurriendo. Va a ocurrir con el estrecho Magallanes. Espérate nomás cómo se va esta cuestión a agudizar. Y va a ocurrir con campos de hielo que, esto no es una metáfora, está congelado ese tema, pero se va a deshielar el campo de hielo. Y ahí los vamos a ver una vez más diciendo esto es nuestro, esto es nuestro. Así que lo que tiene que hacer Chile es ser, bueno, compraron aviones F-16, compremos aviones F-35, que creo que es un rumor que corre en el ambiente militar, parece que está dando vuelta la idea. No creo que vaya a ocurrir porque no hay plata para eso, son carísimos, no se puede comprar uno, hay que comprar por lo menos una escuadrilla, son 12, 20 aviones de eso. Pero en fin, vamos a ver qué pasa, pero tenemos una mala tradición de debilidad con nuestros vecinos, muy mala. No es primera vez que alguien con algún cargo en Argentina habla de el Estrecho de Magallanes, porque en abril del 2026, este año, el contraalmirante y jefe del Servicio de Hidrografía Naval de Argentina declaró también en un espacio que también fue en un podcast que la boca de Magallanes es Argentina. Creo incluso, Fernando, que lo comentamos en el programa, estamos hablando de abril, no es primera vez. Entonces, cuando se empiezan a hacer estas declaraciones, se empieza a sumar, las cosas no son inmediatas a veces, pero se empieza a tejer esta situación en la cual se empieza a reclamar y se empieza a crear verdades, ¿no? No, pues, pero si es nuestra, es nuestra, es nuestra, y al final no nos vamos a dar ni cuenta, puede pasar este gobierno, a lo mejor ni siquiera en el gobierno de Milei, no nos vamos a dar ni cuenta y a lo mejor estamos ante un tribunal por una demanda de Magallanes. Pero entonces, ¿cómo se frenan esas cosas? De Con manera fuerza. underground se frena. Me pregunto yo, entonces, ¿qué posición puede tener Chile, por ejemplo, de integrar o no? Yo no sé si las cosas están relacionadas, pero estos son los puntos de interés que Chile tiene que ir haciendo join the points, ¿no es cierto? Entonces, ¿nos conviene o no nos conviene integrar Comando Sur? No, Este comando, este grupo que está proponiendo Estados Unidos para combatir el crimen organizado. ¿Nos conviene o no nos conviene integrar otros grupos que también son al alero de Estados Unidos? Porque en América todo eso se mueve, que hacen ejercicios en conjunto. En fin, todas esas cosas tienen que empezar a prepararse, tienen que empezar a visualizarse, porque si declaración tras declaración tras declaración, resulta que después termina siendo una política de Estado. Y además tenemos el tema de la superposición en la Antártida. Y el Tratado Antártico vence. Y todas las potencias quieren un pedazo más de la Antártica. Y estamos en tiempos revueltos, donde la jurisdicción internacional ya no vale, el multilateralismo ya no vale, y son estos tiempos en los cuales los países a veces avanzan territorialmente. Y eso no es ajeno a nuestra región, no es ajeno a Chile con Argentina, no lo sé en el caso del Perú y Bolivia, que en este minuto estamos con mejores relaciones porque al parecer esa aspiración de salir al mar la están dejando atrás, por lo menos políticamente o por como ahora, gran por región. ahora. Por ahora va a volver a salir si después sale otro gobierno, no lo sé. El punto es ese, cómo se prepara Chile para este mundo revuelto en el cual los países tienen aspiraciones territoriales y que van a aprovechar este enredo del multilateralismo, Así es. este enredo de las reglas para poder avanzar. Tenemos que prepararnos militarmente nomás, pues si eso al final de cuentas de eso se trata. Aquí no van a haber organismos multilaterales, ni cortes de justicia, ni va a haber el apoyo de Gran Bretaña, que en este momento tiene una flota más pequeña que la chilena, han ido desarmando su flota, todos los gobiernos británicos, es una crisis que en este momento tienen las fuerzas navales británicas, nadie nos va a apoyar y no estamos en tiempos de esa clase, ya no estamos en los años 50, 60, 70, que tampoco nos apoyaron. Cuando tuvimos nuestro problema con Argentina no nos querían vender armamento los norteamericanos por el tema de la dictadura de Pinochet y todo lo demás. Entonces tenemos que hacernos fuertes nomás, si no hay otra. Si vis pacem para bellum. Tenemos que ser fuertes. El día que somos débiles nos pasan por encima. Lo doy firmado, lo doy estampillado y con un timbre de agua. Nos pasan por encima.
Empiezan a presionar diplomáticamente, después empiezan... Yo lo vi el 78, Nicole, cómo presionaban militarmente, esos vuelos sobre Santiago, los oscurecimientos que hacían en Buenos Aires, los movimientos de tropa que ustedes no conocen de los argentinos que hubo en el sur de Chile, poco menos que tocando la frontera, punceteando a ver cuál era la respuesta. Bueno, no se imaginan la respuesta que habría habido. Pero en fin, tenemos que prepararnos para eso. Vamos a un mundo donde no van a haber potencias que apoyen o que defiendan a Chile. No las ha habido nunca. ¿Se acuerdan ustedes de la guerra del 79, Nicole? Que Estados Unidos nos quiso imponer una paz a gusto de los norteamericanos con Perú, ¿te acuerdas? Esa es una historia que la poca gente conoce. Pero Chile era otro Chile, parece. Era otra política, eran otros hombres, era otro ejército incluso. Dijeron no, no nomás, pum. Y se acabó la cuestión. Hubo montones de intrigas norteamericanas para que poco menos que abandonáramos Lima, nos fuéramos como que no hubiera habido guerra. Nunca hemos sido apoyados. Nunca. El 78 tampoco nos apoyó nadie. Se tuvo que comprar a última hora cañones, me acuerdo perfectamente de ese tema, unos cañones italianos, artillería italiana. Se tuvo que comprar, se tuvo que mandar a hacer a modernizar un poco aviones a Israel. Se tuvieron que comprar armas a mercaderes negros de armamento. Entonces, ¿quién nos ha apoyado y quién nos va a apoyar el día de mañana? Nadie, Nicole, nadie. El día de mañana nos pueden pegar un cuadrillazo, incluso. Eso es lo que los militares llaman la hipótesis 3. Pues no sé si tú sabías. Hipótesis 3 es que nos atacan todos nuestros vecinos al mismo tiempo. Bueno, tenemos que ser fuertes y eso es no solamente comprar armas, por mucho que sea lamentable gastar en eso, pero hay que tener, sino que también requiere una política, una diplomacia un poquitito menos afeminada, diré yo, de la que tenemos normalmente, la que hemos tenido toda la vida. Pero en fin, pasemos a otro tema para salir de esto, porque si no nos van a prohibir ir a Argentina. Bueno, no tengo ningún interés tampoco, pero nos van a declarar personas no gratas. Ahora, además con Argentina, Campo Hielo Sur, que lo trataron de hacer parecer como que, ¿te acuerdas las informaciones cuando salió el fallo? Como que no habíamos, como que nos fue bien. Nos fue mal, perdimos, nos quitaron territorio. Pero la prensa acá, a través de las declaraciones del gobierno, como que maquillaron, porque lo trataron de tildar y de caracterizar como un triunfo. No, no fue mal con Argentina, perdimos territorio. Chile solo ha perdido territorio. Entonces, creo que este es un tema ahí, a propósito de los intereses nacionales, a propósito, ahora que vino la discusión porque no apoyaron a Michelle Bachelet, imagínate que... Bueno, siéntense a hablar de intereses Vamos a nacionales eso. y partan por el territorio, pues sí, eso es lo más importante. Territorio, control territorial, Eso es lo primero. relaciones con los países fronterizos. Recordándoles a los que tienen empresas que hay un software que se llama Kame ERP, que se hace cargo de todo, 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 finanza, administración, logística, personal, todo, muy eficiente, tiene una inteligencia artificial, no es difícil adquirirlo, o sea, no es estratosférico su valor, ni mucho menos, no es difícil de aprender y en todo caso vale la pena porque su empresa va a estar vigilada por una inteligencia que no descansa, que no sale a colación, etcétera. Kame ERP, usted lo invito a que conozca el producto con más detalle en kame.cl. Ahí está. Sigo con Compre Oro. Ya saben, donde pueden comprar oro o plata o las dos cosas en unos lingotes chiquititos de 1 onza y 1/4 de onza, que son no solo una póliza de seguro financiero, sino que son una tremenda inversión, estimados amigos. Ha subido muchísimo de precio los metales preciosos por razones obvias. Compreoro.com. Continúo con autowolf.cl. Ya saben, una empresa muy, pero muy completa que le hace a todo para su automóvil. Primero le arregla la carrocería en 24 horas en su casa, frente a sus ojos, se la deja como nueva. Si acaso es demasiado los abollones, los topones y las cosas, se lo llevan a un taller ellos, usted no tiene que molestarse, y en 3 días, 2, 3 días está listo, no 3 semanas, 2, 3 días. Tercero, si hay algún problema mecánico lo resuelven, tienen unos expertos fantásticos para cualquier problema mecánico que ellos descubran. Cuarto, le regalan una aspiradora. Usted que se convirtió en cliente de ellos, le regalan una aspiradora para el automóvil, de esas chiquititas para limpiar el tapiz, cosas como esas.
Fuera de eso tienen una automotora, compra-venta de vehículos de segunda mano, por si usted está en esos trámites. ¿Qué más se puede pedir? Y termino con Oxibiota, amigos. Por mucho que usted tenga cuidado en su casa, se van juntando en las cañerías, en los codos de las cañerías se va juntando material orgánico. Cada vez que usted lava un plato, por mucho cuidado que tenga de botar casi todo lo que puede en el tarro de la basura, va quedando sustancia orgánica que se acumulan, se acumulan, se acumulan, llegan a ciertas bacterias y empiezan los malos olores. ¿Y qué hace usted en ese caso? Bueno, yo le voy a decir lo que debiera hacer. Oxibiota, un polvito realmente espectacular que nosotros lo hemos probado en nuestra casa. Lo han probado en restaurantes donde hay mucha materia orgánica, lo han probado en casinos. Este polvito mezclado con agua se convierte en una colonia de bacterias aeróbicas y con eso, y más unas enzimas que trae, se acaba ese problema, se destruye la causa del mal olor, destruyen las bacterias que inician el proceso del mal olor, de la descomposición orgánica, de donde viene el mal olor. Amigos, santo remedio. No se confíen que como ha habido fríos, pero el otro día tuvieron 2 días bastante cálidos, que no pasa nada. Sí pasa, ya está pasando y va a seguir pasando. Así es que Oxibiota. Bueno, vamos a continuar Volver, con la Madame volver. Bachelet, que es, Ah, con ella. no sé Ya. cómo llamar, si la viuda de la izquierda o la izquierda es viudo de Bachelet, pero el hecho es que están enfurecidos porque no le ha ido bien en esta cuestión de llegar a ser secretaria general de las Naciones Unidas, ¿no es así? Sí, tú lo hablaste en el programa pasado. Yo solo le voy a agregar algunas cositas. Claro, efectivamente, aquí hay una hipocresía. Primero es, Michelle Bachelet no necesita a nadie porque su liderazgo trasciende los gobiernos de turno y ahora es la responsabilidad del gobierno de Cast. El gobierno de Cast, primero que todo decir que fue absolutamente coherente con no apoyar a Michelle Bachelet. No podía ser de otra forma. Es precisamente la reforma de Michelle Bachelet las que el presidente Kast son las que está intentando retrotraer o reformar, etcétera. O sea, la visión de lo que debe ser el mundo y lo que deben ser los países o lo que deben ser las políticas públicas de Michelle Bachelet son lo contrario de lo que piensa el gobierno de José Antonio Kast y por lo tanto muy coherente el no apoyarla. En segundo lugar, fue imprudente el presidente Boric en su momento de apoyar esa candidatura, porque lo hizo dejando el gobierno y eso, desde el punto de vista de lo que corresponde, es que le hubiera dejado la decisión al próximo gobierno y no lo hizo. En tercer lugar, quiero decir lo siguiente, si no sé qué va a pasar esta semana porque varios candidatos en algunos momentos cuando ven que no tienen opciones van finalmente retirando su candidatura. Y en el caso de Michelle Bachelet entiendo que va a viajar a México y bueno, uno no sabe lo que está pensando ella, ni lo que está pensando Brasil y México, pero en caso de continuar con su candidatura, tiene otro problema. Si Lula en octubre no gana la presidencia, esa candidatura ahí sí termina de sepultarse porque Bolsonaro le va a quitar el apoyo a Michelle Bachelet y se quedaría solamente con México. Y en quinto lugar, decir que esto tiene un correlato interno en nuestra política interna por lo siguiente, porque Michelle Bachelet era, o es todavía, no lo sé, yo creo que era, pero también no estaba acá, la gran líder de la izquierda con este especie de aura de superioridad, cuyos gobiernos han sido aplaudidos por la izquierda, la figura que une a la izquierda local, la figura de la izquierda nacional y siempre encumbrada como esta gran líder que incluso trasciende nuestras fronteras porque es admirada a nivel internacional. Con estos resultados, si llegara a perder o en caso de que llegara a retirar su candidatura, se cae el mito. Es simplemente una expresidenta de Chile que efectivamente ganó 2 veces la presidencia y que luego hizo carrera internacional en estos organismos internacionales, los cuales permite hacer una carrera internacional cuando uno es de cierto sector político y que al final a través de lobby, de relaciones personales, intereses personales, uno va haciendo esa carrera. Está lleno de funcionarios a nivel mundial así. Y Michelle Bachelet es uno más.
Entonces esta especie de tratar de encumbrarla como esta gran líder, bueno, tiene este correlato interno en el sentido de que se cae el mito y termina siendo una expresidenta de la izquierda que gobernó Chile 2 veces. Igual que Sebastián Piñera que gobernó 2 veces. Bueno, fíjate que el hecho de que hayan convertido a Bachelet en líder, como dices tú, y que la veneren como si fuera la Virgen de Lourdes, es uno de los índices más claros de la decadencia de la izquierda, porque habla de que es la izquierda, si ponen a Bachelet de líder, con todo respeto, estimado amigo, yo me permito recordarles que yo conocí, incluso en un par de ocasiones, 3 ocasiones, personalmente a Salvador Allende. Y ese era un líder de magnitud. Era un tipo muy inteligente, culto, tenía bigger than life, como dicen los gringos. Era un tipo con una personalidad potente. Era representativo de una izquierda que tenía gente como Orlando Milla, como Boloya Teitelbaum, como Lucho Corbalán, como, ¿cómo se llama este pensador? No me acuerdo, que se murió, Lichut, etcétera. Era representante de una izquierda sólida, importante, con ideas. Todavía no se había venido abajo el muro de Berlín, no se había venido abajo el socialismo, todavía existía el mito del socialismo como el futuro de la humanidad. Y Salvador Allende estaba a la altura de todo eso. Era como en algún momento fue como representativo de la política americana Abraham Lincoln, guardando las diferencias de tiempo y lugar. Que ahora sea Michelle Bachelet la persona que tratan de elevar a un altar, habla, es muy elocuente del deterioro político, intelectual de la izquierda. Podría nombrar otras personas también y irlas comparando con esos que mencioné, con los Teitelbaum, con los Allende, con toda esa gente. Y se me están olvidando un montón. Tuve de profesor a uno de esos personajes importantes de la izquierda. Clodomiro Almeida era profesor de sociología en primer año. Me acuerdo muy bien de él, del sentido del humor que tenía, así deadpan, frío, seco. Muy interesante personaje. Y habían muchos más. Ahora, ¿qué tenemos? ¿Qué tenemos? La Carol Cariola, la Camila Vallejo, Boris, porque Boris es un comunista disfrazado de cualquier otra cosa, y Bachelet, y Carmona, y Lago, el que mandaba unos informes, un informe a Hacienda, donde hablaba de la importancia del agua para la navegación, probablemente. Así que el hecho que estén ahora viudos de Bachelet, porque no tienen ninguna chance, creo yo, fue a México. Bueno, México es uno de los que lo apoyaron. No sé qué extra va a ganar ahí. A lo mejor le van a decir, ¿sabes qué más, comadre? Bájese del, Mucha bájese plata, del bus mucho porque gasto. es preferible bajarse ahora a, digamos, a que la tengan que recoger del bus cuando haya chocado ya, tengan que recoger sus restos políticos, sus restos mortales políticos. Bueno, lastimosa la izquierda de hoy, pues. Oye. Se me Eh, estaba olvidando el winter entre la cosecha de hoy en día de la izquierda. Ahora, hay dos cositas que le puedo agregar a esto. Uno, que le abre el espacio a Gabriel Boric, porque Gabriel Boric queda como esta expresidente La con reliquia. capacidad, sí, pues con capacidad de poder ir a una nueva reelección y etcétera, porque Michelle Bachelet con él eran como los dos grandes líderes que le quedaban. Acuérdense que Ricardo Lago ya no, no Bueno, solamente por Boris un también tema de habla edad, del sino deterioro, ¿ah? que, ¿ah? Boris también habla del deterioro de la izquierda, No, creo no, yo. ahora no, ahora en la cumbre en Uruguay habló de que la moderación está pasada de moda, que viva el radicalismo, no es que él le habla al público según a quien tenga al frente, pues Es un hombre de muchos principios. en el lanzamiento del libro de Tironi habló de la socialdemocracia, de los aprendizajes, de todo eso, y aquí en la cumbre progresista habló en Uruguay, esto fue el fin de semana, dijo que la moderación pasó de moda, que no nos van a amansar, que el radicalismo para las transformaciones profundas, volvimos a escuchar lo mismo de siempre, es decir, Eso es lo según el mismo. público que tenga al frente, así se acostumbró, permiso, ya así ganó las elecciones. Si Así tampoco le es. dio tan mal así. De hecho, hoy día, mientras grabamos, revisaba algunas columnas que decía, bueno, entonces, ¿quién es Boric? Bueno, ¿quién es Boric? Boric Un impostor, eso es lo que es es, un po. impostor, pero al final de cuentas es el líder del Frente Amplio, un partido de izquierda que acaba de hacer un congreso ideológico en el cual reivindicó el socialismo y el fin del capitalismo. Eso es, ahora, para ganar elecciones, si modera, si le dice
a cada cual lo que quiere escuchar, eso es otra cosa porque eso habla de estrategia comunicacional, estrategia de campaña. Pero eso es Boric, superar el capitalismo. Así que no pregunten tanto quién es Boric, eso es. Bueno, pero te está diciendo que dos cosas. El correlato que tiene esto de Michelle Bachelet perdiendo en esta apuesta que hizo por liderar la Secretaría General de las Naciones Unidas. Uno, el espacio que le deja a Boric como líder de la izquierda en Chile, porque si bien siempre Michelle Bachelet va a tener a todo su grupo que la apaña, que la quiere evitar, y toda esa gente que trabajó con ella, que son de otras generaciones, no la van a abandonar. Pero del punto de vista de potencial y de aunar y de incidir, Boric va a quedar por lejos con bastante ventaja. Y dos, el hecho de que esté penúltima o al final de la tabla también habla de este multilateralismo que está dejando atrás el sistema como lo conocimos durante estos años, porque quizás, pero eso es una contrafactual, ¿no? No lo podríamos saber. Quizás una Michelle Bachelet postulando hace 20 años atrás con este multilateralismo enfocado en ideas progresistas de izquierda que todavía las tiene, pero que le están quitando poder, a lo mejor hubiera sacado mejor puntaje o incluso lo hubiera liderado. Pero con el cambio de mando, no sabemos, pero con el cambio de Estados Unidos y el giro que está tomando el mundo, ese tipo de idea y ese tipo de liderazgo no tiene cabida en la ONU, porque la ONU va a terminar siendo una mínima expresión de lo que es hoy, va a tener a los países, van a hablar, pero va a cambiar, está cambiando y va a cambiar. Y Michelle Bachelet no responde a ese cambio. Tú estás diciendo más o menos lo que es el chiste, ¿no? Si el tío Enrique tuviera esto, sería la tía No, más o menos, Enriqueta. pero estoy diciendo que Más o refleja un menos. poco los tiempos, ¿no? Sí, O sí, sea, son personajes obsoletos. Vamos a un personaje. mundo totalmente con... Incluso en la derecha también está lleno de hueones obsoletos, perdonen el sustantivo, pero está lleno. O sea, la política entera chilena está llena de gente obsoleta, gente como, bueno, ayer comentaba los dichos de Vitar que me parecieron lastimosos por su falta de criterio, pero podríamos hacer lo mismo, enjuiciar a muchos de ellos de la derecha y la izquierda, que no tienen idea, no tienen idea de lo que está pasando frente a sus ojos, no lo ven. En la pura inteligencia artificial está cambiando aceleradamente hasta la educación en las universidades, está cambiando el trabajo, está cambiando todo. La cuestión de las guerras, la situación geopolítica, en fin, ¿para qué sigo? Los nuevos materiales que se están desarrollando. Tú sabrás, hasta te habrás enterado, yo lo he dicho en muchos programas, que las baterías de litio tienen la fecha de vencimiento ya, que se están desarrollando otras tecnologías. Vamos a otro mundo. Entonces, estas personas que hablan en un momento dado de socialdemocracia y en otro de radicalismo para ir a, no sé, a ir a dónde, no solamente son unos impostores, sino que son impostores anacrónicos. O sea, son como escuchar a un impostor del siglo XVIII. O sea, uno no les puede creer ni siquiera con toda la voluntad del mundo. Están fuera de lugar absolutamente todos ellos. Y es penoso que la gente sigue y sigue apoyando a los Boric, a las Camila, a la Evelyn Matei y a tantos otros que ya corresponden, son piezas de museo. Están para el museo de cera de esa señora que tenía un museo de cera. Están para eso, para nada más. No cachan Pero nada. mira, no sé si esto es de museo de cera o de la antigüedad, pero esto es un paso adelante que no sirvió o que no va a servir. Y me refiero a una carta o como una invitación que hizo el alcalde de Providencia, Jaime Belolio, junto con el alcalde de Maipú, que es ese niño, el niño bonito del Frente Amplio, que es el alcalde Bodanovich, ¿no? Bueno, ellos hicieron una invitación que desde los municipios, estas dos veredas tan distintas como sería Belolio con Bodanovich, pueden unirse en torno a combatir la inseguridad y que en esto no hay veredas y que el diálogo, que la moderación y todas esas cosas que en general hemos hablado. Y resulta que yo dije, bueno, me imagino que más gente se va a sumar. Me imagino que esto lo van a aplaudir. Y resultó que no. Resultó que desde el Frente Amplio le mandan a decir a Bodanovich que qué tiene que hacer con Belolio firmando una carta de invitación desde el mundo municipal, llamando como a los acuerdos, a que aquí no hay veredas, diciéndole en el fondo que si recién
tuvieron un congreso ideológico en una de las publicaciones que salió criticándolo. Tuvieron un congreso ideológico bien claro. Lo voy a leer Congreso textual. Que ideológico, sale un compañero, ponen, compañero. arrancándose por los tarros y publica una carta en un diario de circulación nacional con un militante UDI, dice una de las militantes del Frente Amplio, empujando su propia agenda. Esta no es la agenda que aprobamos, le respondió una persona del Frente Amplio. Esa es una persona, no son todos, pero en general, desde el Frente Amplio, no fue bien acogida este llamado como a unirse, y tampoco desde la derecha. No lo criticaron tan directamente como a Tomás Bodanovich, pero sí, en el fondo, le hicieron ver que estaba a destiempo, que no hay nada que juntarse a hacer ese llamado desde el mundo municipal. Lo que quiero decir es que no hay agua para la piscina, No, a no hay, propósito del hace museo. rato, No está estoy seca hace rato. diciendo que está mal que intenten hacerlo, no tiene nada de malo la carta, no, nada, al contrario, creo que tuvieron buenas intenciones porque se está discutiendo ahora la agenda de seguridad. No es eso lo que estoy tratando de decir. Lo que estoy tratando de decir es que no es así el contexto político, y como ese contexto político es tan distinto a la carta que escribieron, que no hay agua para la piscina, y en vez de traer agua al molino, en que todos se empiecen a sumar de a poco, resulta que lo único que reciben mayoritariamente es un rechazo a esa carta en conjunto entre Bodanovich y Belolio. Nadie lo entendió en el fondo, cómo es que se juntaron a escribir esta carta. Bueno, ahora les toca retar a Vitar, porque dijo que había que tener mucho coraje buscando consenso, que ese era lo más corajudo que había. También le va a llegar una ducha de caca probablemente por lo mismo. Bueno, No es tan distinto a lo que le pasó a Bodanovich, a la otra Bodanovich, a Paulina Bodanovich, la claro, presidenta del ahí Partido Bonnie and Socialista. Clyde la insultaron a... Intentó negociar, intentó sentarse a conversar, y lo único que recibió fueron críticas de su propio partido y directamente de la senadora Manucheri, perdón, de la senadora Chiccardini, Manucheri la Bonnie and Clyde, sí, los dos. de la senadora Chiccardini, levantándole el dedo a la propia presidenta. Es decir, cada vez que hay un intento, me parece, no quiero ser injusta en esto, pero me parece que más bien desde la oposición hacia el gobierno o hacia la derecha es mucho más criticado desde la izquierda. ¿Cuándo se critica desde la derecha? Cuando transan principios importantes, cuando se entiende la intención de congratularse con la izquierda y que sean aplaudidos por la izquierda. Pero el puro hecho de sentarse a conversar, como lo intentó Bodanovich, bueno, ahí está la crítica que recibió de su propio sector. No hay agua en la piscina. Bueno, ellos han llegado a la conclusión que ya no tienen nada que perder, y ya perdieron al público, perdieron las elecciones, perdieron la Asamblea Constitucional, perdieron el apoyo de la ciudadanía, han sufrido una derrota tras otra, los miran con desprecio en las calles, los escupen literalmente a muchos de ellos. Entonces, están jugando, están corriendo la moco, o sea, bueno, ya, caput, como decía Hitler en el año 44 cuando se dio cuenta que se hundía todo, caput, echémosle, tirémosle con todo, guerra total, vamos a... etcétera. Hay un famoso discurso que quizás tú has visto en televisión o en algún documental en YouTube donde aparece justamente después de la derrota de Stalingrado, que fue el primer signo que se venía abajo el nazismo. Entonces reunió a todos los idiotas de su partido en un enorme hall. Ustedes véanlo, es interesante. ¿Y qué dijo Goering? Tomó nota... No, no era Goering, era el otro, el de la propaganda. Y Goering era el gordo ridículo Goebbels. ese. Ese, Goebbels. Goebbels. ¿Qué dijo Goebbels? ¿Qué pensó Goebbels? Pucha, estamos perdiendo, mejor que vayamos pensando cómo nos vamos a salir de este enredo. No, le gritó en un alemán muy martillante que tenía Goebbels, ¿quieren ustedes guerra total? Sí, gritaron todos. Bueno, Boric, en esta conferencia que dices tú, hablándole a ese público, dijo que más o menos lo mismo, pues, o sea, olvidémonos de la socialdemocracia, olvidémonos de los acuerdos, olvidémonos de las elecciones, olvidémonos de los votantes, olvidémonos de los ciudadanos, porque nos dieron una pateadura en el poto, entonces votémonos a radicales, vamos con tute a la revolución, miércoles, echemos abajo el capitalismo, instauremos esa cosa que se murió, pero ellos nos han dado cuenta que se llama socialismo, resucitemos el cadáver que ya está olisco. Eso se llama correr el amok.
que es una enfermedad muy curiosa en que un tipo de repente se vuelve loco y sale corriendo a cuchillar gente hasta que se suicida o lo matan. Están en ese nivel de derrota y de fracaso que están corriendo la moco. Y entonces estas voces como la de Vitar o la de estos dos que salieron con su carta común, obviamente que están fuera de lugar, eso es anacronismo puro. O sea, son anacrónicos con su propio sector, es muy curioso, ¿eh? Ni siquiera, no digamos que no se ponen en sintonía con la realidad, no se ponen en sintonía ni siquiera con su sector alguno. Y lo mismo la derecha. La derecha sí tiene algo que perder, y a eso quería llegar. Perder, digamos, que llegaron al gobierno y que tienen una oportunidad. Entonces caen en la ilusión, algunos, de que es posible los acuerdos. Así como un conquistador quisiera conquistar un país sin disparar un tiro porque es más barato, ellos quieren conquistar un nuevo gobierno, o sea, quieren conquistar un nuevo Chile sin disparar un tiro. Pero no funciona esa cuestión nomás. No funciona. Están fuera de lugar, total y completo. Bueno, antes de continuar, amigos, este programa va a ser un poquito más corto porque por razones técnicas que no les voy a explicar. Si Ah, supieran los auditores, si supieran los auditores, si el- supieran, bueno, si todo lo que supieran. pasa. Pontara, amigos, si usted tiene un libro en mente o lo tiene en un archivo pero no sabe qué hacer con él, póngase ya ahora en contacto con pontara.cl para que eso avance y se convierta eventualmente en un libro. Pontara.cl. Continúa con Edisur, una editorial chilena que tiene un local en Compañía 1025, donde tiene un montón de libros nuevos. Le acaba de llegar el famoso libro RUR de Karel Capek. Acuérdense ustedes lo que les conté sobre los robots. Bueno, ahí viene el origen de la palabra robot, esa obra de teatro llamada RUR. Siempre tiene novedades interesantes, edisur.cl, Compañía 1025, y acuérdense que en edisur.cl tienen una sección digital con un montón de archivos de libros en formato digital para que usted los baje a 3 4 lucas nada más. Y termino con flamencas.cl, que es el lugar donde usted puede contactar a un grupo de artistas del flamenco para que le amenicen una función privada allí donde usted quiera. Ok, ok. Ahora vuelvo inmediatamente con Nicole, A pero ya se me está propósito, acabando la garganta, se me está acabando todo ya, ¿eh? Te advierto. estamos ahí, se acabó la cuerda ya a final del día. A Uh, propósito les contáramos lo que ha sido este día para este programa, no, otro día. bueno, otro día, cuando hablemos de lo que no se vio del programa. Bueno, el punto con respecto a la derecha que tiene más que perder, me voy a concentrar en el tema de las declaraciones del ministro de Defensa, que dio una entrevista al diario Financiero, el ministro Barros, que de una manera bastante directa, es otro así como sin vergüenza, no estoy diciendo que sea sin vergüenza, así como una especie de poduje, ¿no? En el gabinete, en el que habló de varias cosas. Todos han hablado acerca de la declaración que hizo sobre que Chile se tiene que retirar de Sí, ese convenio y yo estoy de acuerdo 169 con de eso. la OIT. Eh, pero resulta que él lo dice porque dice que amenaza la soberanía nacional. Él dio unas razones. Y después dice que lo da a título personal o lo que declaró el gobierno. Y aquí quiero decir varias cosas. Uno, y vuelvo a mencionar esto con respecto a las declaraciones cuando uno es ministro. Una declaración de un ministro, del punto de vista comunicacional, no es una opinión personal. Viene de una persona, sí, pero se puede interpretar como agenda del gobierno, como presión al gobierno o a abrir un punto político. Es decir, no es simplemente una idea que queda en el aire, como puede ser incluso la declaración de un parlamentario que en sí mismo no tiene mucho poder si no junta firmas, si no tiene la venia del Ejecutivo, en fin, incluso hasta ahí podríamos decir, este parlamentario no está de acuerdo con su partido político y da una opinión personal, en fin. Pero un ministro de los Sí. más importantes del gabinete que da esta opinión o de una manera bastante contundente diciendo que esto atenta contra la soberanía, divide a los chilenos, etcétera, y que debiéramos salirnos, esto es una agenda. Está bien, puede que él haya pensado que es una idea. Es una agenda que además se entromete en otros ministerios, como puede ser el Ministerio del Trabajo, como puede ser el Cancillería, etcétera. Además, porque si habla de que es una amenaza a la integridad de la nación,
que eso fue lo que dijo, la integridad de la nación, por el tema de los pueblos originarios, no somos plurinacionales como se quería aprobar en la Convención Constituyente, en fin, entonces significa que algo hay que hacer, ¿no? Es decir, el ministro de Defensa está planteando una amenaza a la integridad y resulta que lo vamos a dejar ahí, entonces no es simplemente una opinión personal. El que quiera decir una opinión personal, que hable de su familia, de su casa o que no está en un ministerio, pero esto no es una opinión personal, es una opinión política de un ministro. Ahora, ¿qué dijo el gobierno? El ministro Alvarado dijo que no está en los planes y por ningún motivo, que está ratificado, pero resulta que después en una entrevista el presidente Kast dice que porque también habló de la ley Lafkenche, el ministro de Defensa. El presidente Kast dice, sí, hay veces que se pueden cometer abusos. Matizó un poco la parte más radical de la respuesta del ministro Alvarado. Y aquí quiero decir varias cosas. Por estas reacciones es que el gobierno de José Antonio Kast a veces queda corto desde el punto de vista de ser un gobierno de derecha. No es tan radical, así como, oh, van a ser del Partido Nacional Libertario. No es tan radical abrir ciertos debates o abrir ciertas agendas si efectivamente su sector, porque he leído varias respuestas y esto se viene planteando hace mucho tiempo, ¿eh? Si su sector le está diciendo, está pidiendo que se evalúe o se reevalúe el tema de haber suscrito el convenio 169 de la OIT y además de la ley Lafkenche. La ley Lafkenche, además, que es una ley nuestra, el propio expresidente Eduardo Frei lleva 2 años diciendo que hay que anularla, reformularla o terminarla, porque para lo único que se ha prestado es para abusos, para negociados, para extorsiones, para evitar el crecimiento. Entonces, por estas declaraciones tan absolutas como no están ajenas, yo creo que se queda corto. Y la gente que votó por este gobierno, no solamente derecha, sino que la gente que quiere ver crecimiento económico, etcétera, no necesariamente personas ideologizadas, encuentra que este gobierno es tibio, que le falta. ¿Por qué no revisar el convenio si efectivamente el convenio nos pasa a llevar la soberanía? Pues, si muchas declaraciones, Fernando, para que tú sepas, que no se ajustan al convenio, resulta que Chile las tiene que deshacer. Bueno, está claro que lo que dijo Fernando Barros es completamente cierto, en primer lugar. Punto. Yo lo veo como total y completamente cierto. Más aún, se quedó corto el propio Fernando Barros, porque esto no es una amenaza, es una realidad. ¿Qué es lo que estamos viviendo en el sur de Chile con estos llamados, con estos grupos terroristas o como sea que se llamen? Están amenazando la integridad territorial, se han apoderado de territorios, ¿no? O sea, ni siquiera es una amenaza, es una realidad. Una amenaza es algo que todavía no se concreta. Esto se concretó y se va a agravar o se puede agravar. Tiene toda la razón, Barro. Y efectivamente, el gobierno de repente empieza a recular, a pedalear para atrás, porque es un gobierno heterogéneo. Tiene distintas, ¿cómo lo llaman ahora? Sensibilidades. Tiene distintas sensibilidades. Tenemos por un lado a la señora Matei, tenemos por otro lado a la gente de la UDI, tenemos por otro lado los nacional libertarios, tenemos votantes que no son ni una cosa ni otra, tenemos Kast, que yo no sé exactamente qué diablo es, aparte que es muy religioso. Tenemos distintas sensibilidades, tenemos distintos corajes, tenemos distintos miedos en el gobierno. Es una coalición dispersa, tanto como la izquierda, tanto como la izquierda. Con la diferencia que para la izquierda es más fácil unirse porque para ellos de lo que se trata es de una acción muy simple que es demoler. No cuesta nada demoler. Todos pueden estar de acuerdo en echar algo abajo. Cuando empiezan las diferencias, ¿qué es lo que vamos a construir? Entonces, algunos quieren lograr estos objetivos así sin disparar un tiro, como el conquistador que quisiera invadir un país sin disparar un tiro. Otros, como ¿cómo se llaman? Los libertarios nacionales, nacional libertarios, ellos tienen el principio un poco más sólido, porque no están en el gobierno, no tienen que manejar el día a día, y así sucesivamente. Entonces el asunto no tiene remedio, y lo que vamos a ver, en el mejor de los casos, es un avance a los trompicones, a los tropezones, mucho menos de lo que se esperaba, mucho menos de lo que se quería, pero uno se tiene que conformar porque hay que ser realista, y no ser idealista, dejemos eso a los tontones de 14 años, con lo que hay, con lo que se puede avanzar y estar contento en que se avanza poco,
pero se avanza en el camino adecuado y no en el otro que conducía al abismo. Yo por lo menos me pongo en esa postura. Asumo que lo que impera en política es la mediocridad, la cobardía y el oportunismo. Con esos materiales hace la política, no espero más que eso. No espero un Abraham Lincoln ni un Julio César. Espero simplemente lo que tenemos y con eso habrá que batirse con los güeyes que hay que seguir arando, como dicen mi gente del Sí, campo, con los güeyes que hay. algunas, con los bueyes que hay, pero algunas cositas y algunas definiciones con respecto a al convenio 169. La OIT la conforman 187 países. Ese convenio de pueblos originarios de la OIT solo lo firmaron 24 países. Es decir, tampoco es que salirse significa No es universal. un gran terremoto universal. Eso por Mm. un lado. Entiendo que se ratifica cada 10 años y que no nos toca. Está bien, pero ya se puede empezar a declarar la intención de retirarse. En tercer lugar, mira las contradicciones que se producen, por ejemplo, desde la izquierda, cuando habla de que no vengan estos empresarios o empresas externas, extractivistas, a quitarnos nuestros recursos naturales, y les viene todo como una especie de amor a la soberanía nacional, etcétera. Pero cuando se trata de intervenir en las decisiones de poderes del Estado, no tienen ningún problema en firmar convenios y tratados, porque en el caso de este convenio de la OIT, el 169, que además usted debería preguntarse, ¿qué tiene que ver un convenio de pueblos originarios con la Organización Internacional del ¿Cuál es el Trabajo, pueblo no? originario además? Ya está, claro, pero sin entrar incluso a eso, que podríamos decir no existen, bueno, está bien, pero ¿qué tiene que ver? Al final fue un caballo de Troya, pues, de una agenda política, Así es. progresista, de izquierda, entonces lo metieron a través de la Organización Internacional del Trabajo. El punto es que producto de ese acuerdo, decisiones soberanas de poderes de Chile tienen que supeditarse a lo que dice ese convenio. Entonces me pregunto yo, todos ellos que levantan el amor por los recursos minerales de Chile, que no vengan los extractivistas, pero resulta que decisiones judiciales o decisiones de políticas públicas puede venir Pues son gente los de la hipócritas, pues. OIT a decirnos cómo hacer las cosas. Es una Nicole, hipocresía total. son unos hipócritas. Aparte de otras virtudes, son hipócritas. Son hipócritas. Y entre Pero paréntesis queda aquí, corto, ¿ah? Queda corto el espérate, gobierno de Kast, ¿no? por supuesto, por lo que te decía, Sí. o sea, pretender otra cosa, que fueran, digamos, 100% contestes con sus propias agendas y con todo, es como pedirle peras al olmo, po. Es como el gallo que le pedían el muro de los lamentos la pancha, judíos y árabes. Entonces le preguntan, ¿y qué cree usted? Bueno, es como hablarle a la pared, decía, pues bueno, es lo mismo. Yo no espero gran cosa de lo que ya ha ocurrido. Espero medianas cosas, mediocres cosas, pero lo mediocre es mejor que lo malo. Nunca me olvido de eso. El cuatrito es mejor que el uno, digamos. El cinquito es Sí. mejor que el dos. Eso es, no espero más, no me hago Pero eso es como de ilusiones. un hijo porro, pues. Cuando tú tienes un hijo porro que en Un vez hijo del uno hueón. llega con el 4, pero uno eh, queremos más para Chile, ¿no? Bueno, ahora, Bueno, mira lo que hace el oye, gobierno, Fernando. Tibio, tibio. espérate un Ah, ya. poquitito. Tengo que contarles a ustedes, amigos, que si tiene un problema de legal, civil, y se necesita lo mejor, porque si no pierde usted, pierde. No es chacota, queda jodido. Póngase en contacto con Salinas y Ojeda, en salinasyojeda.cl. Este es un bufete de abogados especializado en temas civiles, con muy buena tasa de éxitos legales, porque son especialistas, llevan años en esto, conocen esto al revés y al derecho, la juegan de taquito. salinasyojeda.cl. Y les recuerdo lascarcomunicaciones.cl, una empresa de comunicaciones muy interesante, muy completa en su trabajo. No se limitan a inventar un jingle, como se dice en comunicación, una cancioncita para vender el jabón copito. No, hacen el trabajo completo de cómo hacer las cosas, qué decir, por qué medio, evaluar resultados, cambiar lo que haya que cambiar, etcétera. Eso es verdadera trabajo comunicacional y lo hace Lascar Comunicaciones, que ustedes ubican en lascarcomunicaciones.cl. Dicho lo cual, me va quedando muy poca resistencia, te advierto, Nicole. No, y nos queda poco tiempo, solo para decir lo siguiente. Entonces, ¿el gobierno para qué tiene carácter?
Mira, hace poquito, en agosto, a principios de agosto, anunció que Chile se salía de los países no alineados, que es lo mismo que decir Chile ya no va a pagar más, no sé, por las cuotas del campeonato de carreta. Nadie se acordó de los países no alineados, nadie se acordaba que estábamos en los países no alineados y técnicamente fue una salida administrativa de este grupo que integraba a Chile Países hace. alineados con la izquierda. Claro, pero era no alineado, que el grupo que se formó hace 55 años. Entonces da este anuncio como si fuera un punto político y la verdad es Y que no es nada. está bien salirse y no sigan pagando además todas estas instancias que nos cuestan dinero y que no tienen ninguna utilidad, pero no marca un punto No, político del gobierno, ¿no es no cierto? Por marca eso nada. hace estas cosas como que se entienden poco, porque es como, ah, ya, qué bueno, un dato, pero no marca el signo político del gobierno. No marcan nada, o sea, son bastante tibiones, pero no se puede esperar otra cosa, Nicole. Esa es la verdad. Si hubiéramos, y el que esperaba aquí que poco menos que llegaran los cosacos a cortar cabezas, a arreglarlo todo así con un lanzallamas en la mano, no, po, no está en el carácter en primer lugar de Cast. Cast es un hombre conciliador, un hombre de hablar suave, muy paciente. Yo le encuentro que tiene cosas admirables como su resistencia a los ataques, pero no Sí, esperemos de él, digamos, que desenfunde un pistolón. no, No, no. no lo hace. O sea, ¿y para qué hablamos de la derecha, que la llamada derecha cobarde? ¿Qué podemos esperar de ellos? O sea, si salimos con un cuatrito, con un cinquito, yo voy a Salimos a sentirme, festejar. pero voy a salir a celebrar, me voy a ir a de parranda con, no sé, bueno, ya no me quedan amigos, me voy de parranda solo, me voy a emborrachar ese día. Con algunos. Mira, solo para terminar, porque estamos terminando, ahora a fines de agosto empieza a funcionar la nueva alza de cotizaciones producto de la reforma previsional. Y resulta que he estado hablando con algunos diputados, senadores del oficialismo, no de la izquierda, para preguntar con respecto a esto, ¿por qué? Porque esto nuevamente es un costo laboral para las empresas. Así es. Y ya empiezo a escuchar algunos comentarios que se me han repetido y por eso lo comparto con los auditores, Fernando, con respecto a que la reforma, la gran reforma de reconstrucción del gobierno va a quedar corta. Porque resulta que el efecto en el empleo ha sido muy, bueno, todavía no entra en marcha, no entra en vigencia, faltan años, pero Esperemos. resulta que el tsunami de costos laborales producto de todas estas leyes, más la entrada en régimen de esta reforma previsional que ahora en agosto va a subir 1,5 más a todos los empleadores, va a significar que aunque Chile logre despegarse un poquito del crecimiento, no va a aumentar el empleo y eso le va a rebotar al gobierno. Y ya empiezo a escuchar, es que la reforma de Quirós fue un poquito tibia. Claro, porque ahora se la aprobaron. Si hubieran defendido todo esto mucho más, a lo Bueno, mejor mira, hubiera conseguido más. Pero en fin, en ese plano, yo dije, yo espero un 4 un 5 pero tampoco espero un uno. Yo espero que en ese plano van a haber algunas novedades a partir de mediados del próximo año, no antes, y las cosas van a mejorar, no tanto como uno quisiera, no vamos a llegar al 100% ocupación, porque está también funcionando el tema de la automatización y la inteligencia artificial. No se olviden de eso, si esto no es una cosita novedosa que está en el computador, está ya actuando a todo nivel, péguensela al cachofazo. Bueno, pero vamos a ver. Démosle tiempo a esto todavía. Yo tengo todavía algunas ilusiones de que va a mejorar la economía chilena el próximo año. Este año no. Podría empeorar si se sigue agravando la crisis mundial. Pero bueno, eso lo trataré mañana porque hay novedades respecto a la guerra Irán-Estados Unidos, o la semiguerra, o la media guerra, o la guerra a los tiritones, intermitentes, no sé cómo ya llamarla. Nunca había visto una cosa así en la historia humana, una guerra como esta. Una guerra con internet, donde todo el mundo habla con todo el mundo, hasta con los enemigos. Nunca se había visto una cosa así. Es muy curioso. mira, Bueno, la estimado, guerra del Golfo fue la primera guerra televisada, en directo sí, prácticamente, ¿te no, acuerdas? la primera guerra con imágenes fue la de Vietnam. No, Para tu está bien, pero información. esto fue in situ. Cuando empezó Estados Unidos a atacar Irak, fue una guerra en vivo, digámoslo así, quizás, no Eso televisada, sí, no es ya. palabra. Bueno, ahora Y es con aquí, internet. exacto, aquí tenemos la guerra que tú la puedes seguir en internet, donde todos interactúan con todo y todos saben todos los movimientos que va a hacer el contrario, el contrincante. Es Todo. una guerra de casa de cristal.
de casa Una guerra de transparente, vidrio, como un de tablero de transparente. ajedrez. No, amigo. Exacto. Bueno, ya estoy cayéndome para atrás. Ya, Estimado nos amigo, vamos. no sabe. You don't know the travel I have seen today, but Jesus. Es el único que sabe las dificultades que tuvimos para hacer este programa con Nicole. No es culpa de Nicole, no es culpa mía, pero tuvimos problemas. Así que, bueno, lo estamos haciendo este programa súper tarde, ¿eh? Ya, Súper tarde. nos Me estamos voy. viendo el próximo jueves con Nicole y mañana solamente conmigo. O sea, sí, ya, chao, chao. Chao, chao, que estén bien. ¿Cómo se apaga esta cuestión? Acá.